Señoras, señores, buenas tardes. En nombre del Centro Naval y de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, queremos darles una cordial bienvenida, agradecerles vuestra presencia a esta conferencia que en el día de hoy es el homenaje de la Fuerza Aérea Argentina a los veteranos de Guerra de Malvinas. Y nos complace en presentar al señor Brigadier General retirado, veterano de la Guerra de Malvinas, don Mario Miguel Callejo. Nacido en Mar del Plata el 17 de agosto de 1951, provincia de Buenos Aires. Ingresó a la Escuela de Aviación Militar en 1972. Egresado como alférez en diciembre de 1975, promoción 41 de la Escuela de Aviación Militar. En 1976 realiza el curso de aviador militar. En 1977 realiza el curso de estandarización de procedimientos para el combate en la 4ª Brigada Aérea Mendoza. Especializado como aviador de combate entre 1978 y 1981, transcurre estos años destinados en la 5ª y 6ª Brigadas Aéreas volando aviones A4B Skyhawk y Mirage 5 Dagger, respectivamente. En 1982, con el grado de primer teniente, participa en el conflicto de Malvinas, integrando el 2º Escuadrón Aeromóvil de despliegue con asiento en San Julián, provincia de Santa Cruz, donde realiza diversas misiones contra objetivos navales. En 1987 es destinado al Taller Regional Río Cuarto, provincia de Córdoba, donde se desempeña como piloto de prueba del sistema de armas Mirage, desempeñándose como jefe de división ensayo en vuelo. En 1988 pasa a continuar sus servicios a la 6ª Brigada Aérea, donde se desempeña como oficial de operaciones, jefe de escuadrillas e instructor de vuelo del sistema de armas M5. Entre 1990 y 1994 adquiere la capacitación en los cursos de Comando Superior de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Aérea en el país y en la Escuela de Estado Mayor en el Ejército del Aire en España. A su regreso, en 1994, se desempeña como asesor de la Escuela Superior de Guerra Aérea. Entre 1995 y 1997 es destinado nuevamente a la 6ª Brigada Aérea, donde se desempeña como jefe del Escuadrón Aéreo M5 y posteriormente como jefe del Departamento de Operaciones. Entre 1998 y el 2002 pasa a prestar servicios al Comando de Operaciones Aéreas, donde se desempeña como jefe de División Operaciones Aéreas y posteriormente como jefe del Departamento Planes y Programas. Entre el 2003 y el 2004 se desempeña como agregado aeronáutico a la Embajada Argentina en la República de Chile. Entre los años 2005 y 2006 se desempeña como jefe de la 6ª Brigada Aérea en Tandil. Entre el 2007 y el 2008 ocupa el cargo de jefe 3 Planificación con el grado de brigadier. Entre el 2009 y el 2013 se desempeña como inspector general de la Fuerza Aérea. El 26 de junio del 2013 es designado jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina y es promovido en la misma fecha al grado de brigadier general. Ocupa dicho cargo hasta el 26 de enero del 2016, fecha en la que pasa a licencia extraordinaria, pasando a situación de retiro el 1 de septiembre del 2016. Posteriormente fue nombrado presidente de la Comisión Asesora de Historia de la Fuerza Aérea Argentina y actualmente preside la Comisión de la Batalla Aérea por Nuestras Islas Malvinas, BANIM, encargada de la redacción del libro de carácter oficial sobre el desempeño de la Fuerza Aérea en Malvinas.
Entre las distinciones por su actuación en Malvinas está la condecoración al valor en combate, otorgada el presidente de la Nación mediante decreto 1244 del 98, y condecoración del Congreso Nacional por su participación en la Guerra de las Islas Malvinas, Ley 24.229, y distintivo de la campaña de primera clase, Conflicto de Malvinas, de la Fuerza Aérea Argentina. Señor Brigadier, le agradecemos mucho su presencia y lo escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias. Realmente complacido de visitar esta casa. Esta conferencia versa un poco sobre el desempeño en general de la Fuerza Aérea en Malvinas, con todos sus elementos de despliegue y demás. Tal como dijo el relator, la Fuerza Aérea ya está en este momento en imprenta, está preparando el lanzamiento de la historia oficial de Malvinas, una obra de 3 tomos, que si Dios quiere para el aniversario del 10 de agosto, un día antes, día después, va a ser presentado. Esta conferencia tiene, en cuanto a estadísticas, los números actualizados, los que se van a publicar, digamos, como historia oficial. La conferencia está diagramada. Vamos a hacer un poquito de la conformación de la Fuerza Aérea Sur, el despliegue de medios, bautismo de fuego 1 de mayo, la defensa antiaérea, ataque a objetivos navales, batalla de San Carlos. Vamos a hacer únicamente una slide de los principales acontecimientos que fueron en San Carlos. Luego hacemos un pequeño descanso. Luego hablamos algo del radar Malvinas, búsqueda y rescate en combate, exploración y reconocimiento, Escuadrón Fénix, Puente Aéreo Malvinas. Esto ya es un poco más en números de los que ya han sido consolidados. La red de observadores del aire, que fueron los vigías alrededor de nuestras bases aéreas en Malvinas, y luego algunas conclusiones bastante cortas. En cuestiones de la conformación de la Fuerza Aérea Sur, es importante, yo no lo traje gráfico porque tiende a prestarse a confusión, pero en el mes de marzo, luego que la primera equipo de trabajo, que es la que planifica la primera operación de recuperación de Malvinas, durante el mes de marzo se reglamenta, sale por decreto, el Teatro de Operaciones Malvinas a cargo del general de brigada García. Posteriormente, después de la recuperación de Malvinas, el 2 de abril, se modifica eso y, digamos, pasa a ser el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que estaba desde las 12 millas de la costa argentina hacia afuera, hacia el mar argentino, incluyendo Malvinas, las Georgias y Islas Sandwich del Sur. Y por otra parte, quedaba dentro de este esquema de conducción, y en la DEMIL, en la Directiva de Estrategia Militar, que se volvió a escribir en el año 82, donde estaba ya vigente el caso Chile, que ya estaba, digamos, escrita, y se le agregaba el caso de Gran Bretaña. Esto trajo aparejado de que, como se esperaba, en ese momento se esperaba una reacción, o sea, que Chile aprovechara cualquier tipo de confrontación con Gran Bretaña para entrar en el conflicto, y que se dejó de lado, digamos, toda la parte, o sea, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y después todo lo que era el continente, lo que sería luego, que nunca llegó, porque los teatros de operaciones se reglamentan por decretos, que era el Teatro de Operaciones Sur, que iba a estar a cargo del general García, que era el comandante del 5º Cuerpo. La Fuerza Aérea quedaba en el medio, entre 2 teatros de operaciones.
o sea, completamente atípico, digamos, de que pudiera los aviones separarlos en dos teatros de operaciones en caso de que estuviera en el caso de Chile, que se tuviera que activar, y no tenía sentido tener dos comandantes. Por lo tanto, se hizo un organigrama muy atípico a lo que estamos acostumbrados nosotros en la planificación nacional. Comandante de Teatro de Operaciones con los tres componentes y nada por el estilo. La Fuerza Aérea Sur dependía directamente del comandante aeroestratégico, que estaba al mismo nivel que el comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Luego estaba el quinto cuerpo, la reserva estratégica y todo lo demás. Pero, digamos, la de Mil propiamente, y con todas las palabras, la de Mil que se redactó en el 82, retenía el nivel conjunto en el máximo nivel. O sea, el comité militar era el nivel conjunto. Y de ahí para abajo eran todos comandos subordinados. Por lo tanto, a mi entender, no había operaciones conjuntas, porque eran todos comandos subordinados, había nada más autoridad de coordinación. Esta estructura se mantuvo hasta el 21-22 de mayo, en pleno conflicto, justamente cuando se estaban dando las acciones en San Carlos, el desembarco en San Carlos, y de ahí se crea lo que se llama el COPECON, el Comando de Operaciones Conjuntas, de las cuales el Comité Militar cede el nivel conjunto hacia un comando donde estaban justamente los tres protagonistas, que era el vicealmirante Lombardo, comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, el brigadier Weber, que era el comandante aeroestratégico, y el general García, que estaba a cargo del quinto cuerpo, que en todo caso, con un conflicto con Chile, sería el comandante del Teatro de Operaciones Sur. Es un poquito, a lo mejor, medio confuso esta cuestión, pero la idea general es que la estructura orgánica que se utilizó en la guerra fue completamente atípica. El COPECON empezó a funcionar a mediados de mayo, pero ya estaba, ya las cosas estaban, las cartas estaban un poco tiradas. El vicealmirante Lombardo ya tenía su Estado Mayor trabajando en Bahía Blanca, el brigadier Weber estaba en Buenos Aires, el general García estaba, vinieron, no podía entrar a Estado Mayor, no era forma, digamos, de trabajar en el momento que se estaba en el conflicto. Aparte de todo esto, tenemos que pensar que para el año 82 estaba vigente la resolución que había salido en el año 69 junto con la ley de ministerios que se llamaba en aquel tiempo, de los cuales asignaba los roles operativos a cada fuerza. O sea, la Fuerza Aérea no podía intervenir en teatro de operaciones aeromarítimos con medios de combate. Podría hacerlo con medios de apoyo, con medios de reconocimiento lejano y todo lo demás. Eso motivó, por supuesto, de que la Fuerza Aérea no estaba preparada para esto. Yo salí a volar por primera vez 100 millas fuera del mar en abril del 82. Y era una experiencia completamente distinta. No había volado jamás, habíamos salido en la costa, vuelos que uno hace, digamos, cerca, pero digamos, alejarme 200 millas, 300 millas, llegar hasta Malvinas, que hicimos vuelo, era una experiencia completamente diferente para nosotros. No estábamos adiestrados, no teníamos el armamento que correspondía. Pero en fin. Llega el conflicto en Malvinas a partir del 2 de abril, pero Malvinas era Malvinas, era la causa de Malvinas. Yo creo que ningún integrante de la Fuerza Aérea pensó en ese momento que la Fuerza Aérea se iba a quedar afuera con los medios de combate por una resolución conjunta. Sinceramente, yo creo que nadie lo pensó. Y de hecho, se involucró en batalla, como lo vamos a ver, y a partir del 6 de abril, luego de que se constituye el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, empiezan los despliegues. Hay una cosa que es muy útil destacar, porque al mismo nivel estaba el comandante
de Teatro Operación Atlántico Sur y el comandante aeroestratégico, que era el brigadier Weber, vicealmirante Lombardo y el brigadier mayor Weber. Y en las memorias del brigadier Weber habla muy bien del vicealmirante Lombardo, habla realmente muy bien. Y evidentemente hubo un acercamiento en función a pensar en lo conjunto, por lo menos en el mes de abril, donde se concretaron, digamos, un montón de cosas. Como primera medida se hicieron las coordinaciones correspondientes para que la Fuerza Aérea operara en 2 bases aeronavales de la Armada, o sea, la base aeronaval Almirante Sar, para que operara los Canberras, y los M5, un escuadrón de M5 en la base aeronaval de Río Grande. Se constituyó un centro de exploración conjunto en Bahía Blanca, con sede en Bahía Blanca, donde participaron durante todo el mes de abril los Boeing 707, un avión de pasajero que tenía 12, 14 horas de vuelo, o sea, con mucha autonomía, que sirvió de exploración y reconocimiento lejano, porque de hecho fueron los primeros que vieron la flota cuando se venían, digamos, desde la isla Ascensión, inclusive con oficiales navales a bordo. Se hizo un operativo conjunto, la fecha fue el 16 de abril, un operativo conjunto con una escuadrilla de M5 en las afueras de Puerto Belgrano, donde se operó un destructor tipo 42, no sé si era el Hércules o la Santísima Trinidad, pero se probaron perfiles de diversos tipos, los ataques de diversos tipos, de diversos niveles, en diversos ángulos, hasta que se llegó a la conclusión de que la manera, digamos, menos riesgosa, aunque no era de ninguna manera, digamos, con el sistema de armas que tenían los destructores en ese momento, el bombardeo rasante iba a ser el más efectivo, por lo menos el que tuviera más posibilidad de llegar al blanco. Se efectuaron prácticas de reabastecimiento con nuestro KC-130, que eran los Hércules reabastecedores, que con los aviones A4Q y los aviones Super Étendard, el primer operativo conjunto. Se le dio información de inteligencia bastante valiosa con los KC-130 y los Boeing 707 que estaban explorando el área de Georgias, cuando se acerca el submarino Santa Fe para darle un poco las posiciones de batalla que tenían esa pequeña flota enemiga que estaba dentro de los demás. Por supuesto, se establecieron los oficiales de enlace en los diferentes comandos, pero digamos, de todo eso, las operaciones conjuntas en realidad a lo largo de la guerra brillaron por su ausencia, excepto muy puntualmente que se hicieron operaciones conjuntas, ya lo vamos a ver, digamos, pero no había en ese momento, las fuerzas no habían tenido ejercitaciones, no habían tenido ejercicios conjuntos que le posibilitaran hacer una operación conjunta. Bueno, y a partir del 6 de abril es cuando empieza, ahí vamos a ver lo del despliegue a partir del 1 de mayo, la FAS, la Fuerza Aérea Sur, dependiente del Comando Aéreo Estratégico, se establece en Comodoro Rivadavia, como asiento, y de ahí comandaba todas las operaciones aéreas de lo que era de Trelew para abajo. En la base aeronaval Almirante Sar se establecieron 9 aviones Canberra, aviones medianos. Por supuesto, lo que vamos a ver ahora eran el despliegue de la Fuerza Aérea en las que llamamos las posiciones relativas favorables. O sea, estar lo más cerca posible de Malvinas, del Teatro de Operaciones Malvinas, en base a la autonomía de vuelo. Los A4, B y los C tenían reabastecimiento en vuelo y le permitían, digamos, hacer algún tipo de navegación alternativa que le podían llegar. En tanto que los Mirage no tenían esa capacidad. Y yo era uno de los pilotos y realmente teníamos
saliendo con configuraciones completamente atípicas, 3 tanques de 1300 con 2 bombitas, digamos, en la cola, 7.200 litros de combustible, y con eso teníamos que ir hasta Malvinas y volver. Y apenas si nos quedaban minutos como para llegar al ataque y volver con combustible. Siempre volvimos jugado combustible, siempre. En el caso de los Canberra, el grupo técnico, digamos, de la Segunda Brigada Aérea realmente tuvo una destacada actuación, puesto que el efectivo de los aviones eran 9 aviones, o sea, el total que había aviones en la Argentina eran 9. En el momento que salen había 6 aviones, pero durante la guerra, digamos, trabajaron para dejar todos los aviones en servicio. Los 9 aviones participaron en la guerra. Aparte de eso, tenía un helicóptero para tareas de búsqueda y de salvamento y una batería de 20 milímetros. Comodoro Rivadavia, una base estratégica, debido a que la mayoría del contingente terrestre que se desplazaba a Malvinas se concentraba en Comodoro Rivadavia. O sea, todo lo que era tropa, todo lo que era víveres, todo lo que era armamento que iba a Malvinas se concentraba en Comodoro Rivadavia, especialmente toda la parte de ejército. Por lo tanto, todo el escuadrón C-130 estuvo alistado, o sea, estaba prácticamente volando sobre Comodoro Rivadavia, más los aviones que estaban en forma orgánica, 2 F-27, los Twin, que se utilizaban para exploración y reconocimiento, un escuadrón reducido de Mirage interceptores que servían, digamos, era un centro de poder, era un sitio estratégico, por lo menos tenía que tener una sombrilla aérea adecuada para lo que era la importancia de la base. 2 Learjet de exploración y reconocimiento, un escuadrón reducido de Pucará, en ese momento estaba en formación, era el grupo 4 de ataque, que también hizo tarea de reconocimiento ofensivo, un helicóptero de búsqueda y rescate y una batería de 20 milímetros. La base aeromilitar San Julián no era orgánica de la fuerza, no estaba dentro de sus bases, sí estaba como una base de despliegue. Desde el año 78, con todo lo que ocurrió con el cuasi conflicto con Chile, la Fuerza Aérea fue adecuando a las bases costeras para luego, en caso de despliegue, tuviera las comodidades, digamos, de alguna manera, para poder desplegar los escuadrones de combate. Y así es que varias bases, por ejemplo, San Julián, Santa Cruz, ya tenían refugios antiaéreos hechos de cemento, 8 refugios tenía, se agrandaron un poco las plataformas para que pudieran adecuarse. Ahí se desplegaron un escuadrón de 4C de 18 aviones, un escuadrón M5 de 8 aviones, un Learjet de exploración y reconocimiento, 2 helicópteros para búsqueda y salvamento y una batería de 20 milímetros. La base aérea militar San Julián, exactamente la misma que la anterior, no era orgánica de la fuerza. Acá es interesante porque, como vamos a ver, los únicos aviones de combate desplegados a Malvinas fueron los Pucará. Entonces, Santa Cruz sirvió de base de recuperación, o sea, todo lo que era recambio de pilotos, llevar repuestos, los aviones que se fueron reponiendo. Nosotros en total perdimos 24 Pucará durante la guerra, que se fueron reponiendo a medida que, bueno, algunos lo destruyeron en tierra, otros en vuelo, bueno, diferentes historias. Con 8 aviones Pucará, una batería de 20 y un helicóptero de búsqueda y salvamento. La base aérea militar Río Gallegos, orgánica de la fuerza, con 2 escuadrones de A4B, un escuadrón reducido de interceptores M3, que estos eran los que iban a Malvinas, lo que hacían sombrilla aérea en Malvinas, un helicóptero de búsqueda y rescate y 2 baterías, una de 35 y una de 20 desplegada en la base. La base aérea militar Río Grande con un escuadrón de M5, como ya vimos, 2 aviones Lear de la Fuerza Aérea para exploración y reconocimiento y una batería de 20 milímetros. Palomar, la primera brigada aérea, se mantenía como base de recuperación de todo lo que era aviación de transporte. De hecho, tenía todo el mantenimiento mayor de todos los aviones de transporte. Entonces, ahí rotaban, digamos, los C-130 que tenían que hacer inspección, que tenían que volver, con los F-28 de pasajeros, F-27 también de pasajeros y de carga, y los Boeing 707 que se utilizaron para
transporte troncales, o sea, dentro del mismo territorio, y luego 2 aviones que se afectaron a la exploración y reconocimiento lejano. Para la parte de la provincia de Buenos Aires, aparte de todo esto que ya vamos a hablar después del escuadrón Fénix, que fueron los que se sumaron a toda a la parte de exploración y reconocimiento visual que se hacía en las costas, se desplegaron 2 aviones en el aeródromo de La Plata y 3 Morán Saulnier en la base aérea militar Mar del Plata. Hasta acá, esto fue el despliegue en el continente. Hablando de la vigilancia y control del espacio aéreo, antes de la guerra solamente se contaba con estos sensores. Un radar Bendix 1000 de más o menos unos 470 kilómetros de alcance, que estaba sobre una torre en Merlo, que era nuestra unidad de radares. Un radar Thompson, que era el de Ezeiza, que era un radar de tránsito aéreo que en cercanías podía servir como estación de vigilancia. Y en el sur, como el único elemento estratégico, un radar TPS-43, de los cuales teníamos 4, radar móvil de 3 dimensiones, o sea, el azimut, el rumbo de 0,360, la distancia y la altura. Con estos radares el operador podía guiar a un interceptor a una interceptación porque tenía 3 dimensiones. Y se les hago corta. En 27 días se pasó todo esto. Con el apoyo importante que brindó el Ejército, que acaba de adquirir radares TPS-44 Cardion Alert de dos dimensiones, o sea, no servían para guiar aviones, pero podían ser excelentes sensores para estaciones de vigilancia. Los operadores, de hecho, eran de Fuerza Aérea, lo hacían funcionar, por supuesto, con personal de Ejército, y así se fue desplegando durante todo el mes de abril. Los que están en verde son los radares de Ejército, los que están en rojo son los de Fuerza Aérea. Y así en Mar del Plata y en Viedma se desplegaron 2 Cardion Alert TPS-44. Viedma tenía un adicional, era un ingenio que habían construido en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica en Córdoba, que se llamaba Cotal B, que era un radarcito que únicamente tomaba altura. O sea, siempre trabajando, digamos, con estos 3 sensores, Viedma tuvo un radar, digamos, el acompañamiento con radar con 3 dimensiones. Comodoro Rivadavia se desplegó un TPS-43 de la Fuerza Aérea, luego San Julián y Santa Cruz, radares del Ejército, Río Gallego ya lo tenía, Río Grande, un TPS-43 de la Fuerza Aérea, y en Malvinas, apareados, un radar Ejército y uno de Fuerza Aérea. Esto permitían hacer el relevo de la vigilancia, porque tenía que ser H24, y normalmente lo que utilizaba era para el mantenimiento. El radar es una cuestión complicada a veces de mantener, y bueno, tenían las horas de la noche para hacer el mantenimiento de los radares y de alguna manera se iban relevando, especialmente el radar Ejército estaba funcionando de noche como estación de vigilancia donde había menos tránsito. Despliegue Malvinas se formó a base de 2 bases aéreas militares, una que era la base aérea militar Malvinas, de la cual estaba el aeropuerto de Stanley, digamos, que desplegamos un escuadrón de vigilancia y control aéreo a base de un radar de 3 dimensiones, un escuadrón de artillería antiaérea con una batería de 35 y de 20, un escuadrón de comandos del Grupo Aéreo, del Grupo Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, 2 compañías de escuadrón tropa para seguridad, un escuadrón construcciones que tuvo una relevante actuación porque era el que mantenía la pista, digamos, de todos los bombardeos, una escuadrilla de servicio que funcionó hasta el 1 de mayo porque el único avión que quedó, requisado a los Kelper, el avión del gobernador, que el 1 de mayo una bomba británica le cortó la cola y quedó fuera de servicio. Terminal aérea, cuya principal
cometido era la descarga y descarga de los Hércules, que tuvieron mucho trabajo en el mes de abril. El sistema de control aerotáctico y ROA, que era una red de alerta a base del radar que estaba, digamos, funcionando, detectaba los móviles aéreos y algunos marítimos cuando se acercaban, y la red de observadores aéreos, que eran los puestos de vigía que estaban alrededor de las bases, que eran los que por medio de radio alertaban cualquier acercamiento en cuestiones de móviles aéreos o digamos, barcos. Fundamentalmente, este sistema, lo principal de todo era las alarmas, digamos, de cuando había un próximo ataque o un acercamiento de barcos para cañoneo naval. Comunicaciones y sanidad. La base aérea militar Cóndor, que fue la única que desplegó aviones, un escuadrón Pucará con 12 aviones, un escuadrón de helicópteros con 2 helicópteros pesados Chinook y 2 Bell 212, un escuadrón de artillería antiaérea con 6 piezas de 20 milímetros, una compañía de seguridad y defensa, la red de observadores aéreos, comunicaciones y sanidad. Eso es lo que tiene la Fuerza Aérea desplegado en Malvinas. En este gráfico podemos apreciar cuál era el perímetro defensivo y sus participantes, juntamente con la artillería antiaérea, dentro de lo que era la península del aeropuerto de Malvinas. Si uno lo ve, digamos, haciendo zoom desde la pista hacia afuera, teníamos todo lo que está en azul, eran las 9 piezas de batería de 20 milímetros que estaban alrededor de la pista, más una batería de 35 milímetros de la Fuerza Aérea también, con director de tiro Super Fledermaus, y después agregados batería del Ejército, es la que están en verde, de 35 milímetros con un radar de tiro más avanzado, que era el Skyguard, y 2 baterías de Tiger Cat de misiles tierra-aire de guiado óptico, más las posiciones de combate de los comandos, y dentro de toda la península estaba acantonado el Regimiento de Infantería 25, que a través de sus compañías y en coordinación con la Fuerza Aérea es la que daba la seguridad prácticamente de toda la península. Las partes amarillas eran las playas donde podrían ser digamos, posibles sitios de desembarco. Bueno, en este caso acá teníamos una compañía una sección de Regimiento de Patricios, acá teníamos una sección de Fuerza Aérea, lo mismo que acá, y vamos en esta parte. Puestos de comando, tenía el puesto de socorro, los puestos de comando del Regimiento de Infantería. La Armada desplegó y nos implementó casi todas las comunicaciones, muy importante. La parte de artillería antiaérea la tenía afuera, la tenía cerca de Puerto Argentino. Yo siempre destaco. Estas son la batería de 20 milímetros y realmente esta gente, digamos, hay que sacarle el sombrero porque hay que estar en ese cañoncito. Los aviones se le vienen de frente, que le tiran bombas, que le tiran cañones. Bueno, tienen que responder. Fíjense, estaban completamente a cuerpo gentil y realmente se portaron excelente durante toda la guerra. Las baterías, los cañones de 35 milímetros, mucho más modernos, que equipaba la Fuerza Aérea y el Ejército, y los misiles Tiger Cat, que equipaban la Armada y el Ejército. En la parte de la base aérea militar Cóndor, en realidad no era un aeropuerto, sino que era un potrero de 600 metros por 200. Pero bueno, era el lugar a donde se eligió como para que fuera la base de operación de los aviones Pucará. Como defensa perimetral tenía una batería de 6 piezas de 20 milímetros, tenía una batería de 35 del Ejército, más una compañía de defensa que estaba en los alrededores del área de operación aérea. Y si hacemos un zoom sobre el área de la operación aérea, esto era más o menos como estaban desperdigados los aviones dentro de lo que era el perímetro de la pista. La pista, unos 450 metros utilizables, a veces se utilizaba en forma diagonal.
realmente muy dificultoso, más que todo por el terreno, por el descampado, porque no había árboles, no había cobertura posible, y alrededor del área de operación estaba el armamento, combustible, depósito, puesto de comando, etc. Los helicópteros, que también fueron a parar a la base aérea militar Cóndor, o sea, en Darwin, cerca de la población de Prado del Ganso, tuvieron destacada actuación especialmente en abril, porque no había caminos, y ahí hay que llevar todo desde la base de Malvinas, prácticamente por aire. Durante todo el mes de abril trasladaron prácticamente una base aérea militar por aire, por vuelo, o sea, todo el combustible, todo el armamento, todo el personal, todos los suministros, todos los repuestos que tenían que llevar, se llevó por aire porque no había caminos. Y por supuesto que durante la guerra, a partir del 1 de mayo, los Bell 212 se destacaron, digamos, en forma meritoria, digamos, por el rescate de nuestras tripulaciones, mientras que el Chinook se utilizaba siempre de helicóptero de transporte con Malvinas. Ahí ven un Pucará que está próximo a partir de la base aérea militar Cóndor. Fíjese hasta dónde están hundidas las ruedas. El terreno sumamente blando, fangoso, la turba de Malvinas. Los elementos de apoyo, normalmente, una vez que comenzaba a rodar, se hundían hasta los ejes, porque era demasiado blando el terreno. Entonces se terminaba llevando los equipos de apoyo a veces con un trineo, con un tractor que tenía ruedas grandes y todo lo demás. Muy, muy difícil la operación. De hecho, ya vamos a ver que tuvieron varios accidentes. Si bien el Pucará es un avión bastante duro, pero bueno, tiene sus ciertas limitaciones. Bueno, ahí vamos el bautismo de fuego del 1 de mayo en cuanto a su defensa antiaérea. Finalizado el mes de abril, el 1 de mayo, como ustedes saben, Gran Bretaña inicia las hostilidades con un bombardeo de Vulcan, tirando 21 bombas intentando neutralizar la pista, de las cuales una sola bomba pegó en un borde de la pista y las restos terminaron yéndose largas. Las bombas estaban espoleteadas a diferente tiempo, hay algunas instantáneas y otras con diferente retardo. La última bomba que explotó en la BAM Malvinas fue a las 8 de la mañana. Esto produjo los 2 primeros muertos en la parte de la Fuerza Aérea por 2 soldados que estaban custodiando, haciendo guardia. Se produce una gran confusión porque era de noche, de hecho, no había... no se veía nada, todo el mundo trataba de los heridos, gente que gritaba, todo lo demás, hasta que se fue organizando todo lo demás. Inmediatamente se da la alarma a la base aérea militar Cóndor, que tenía que sacar los aviones a una base alternativa, que en este caso se había elegido la estación aeronaval de la isla Calderón, en la isla Borbón. Y a las 8 de la mañana se aparecieron 6 aviones Harrier que, lanzaron bombas de 1000 libras y bombas tipo beluga de submunición que dejaron regada toda la pista y bueno, pero ahí donde se empieza a lucir un poco la artillería antiaérea, donde, bueno, si bien los británicos nunca admitieron de que fueron derribados 2 aviones de los que estaban, porque hay testigos, hay cuestiones. Ellos el 6 de mayo blanquean dos aviones que aducen un accidente operacional, de los cuales se piensa de que fueron 2 aviones derribados el 1 de mayo. Bueno, ahí se ve una foto inmediatamente después del ataque, donde la podía despegar. Entonces se realizan todos los aprestos, logran despegar los primeros 2 aviones, las primeras luces. Los helicópteros que estaban en esta posición se desplazan a los potreros del poblado, del caserío de Prado del Ganso.
logran despegar 2 aviones, pero el tercero, a mando del capitán Gruner, en tierra, en el fango, digamos, porque tenía una especie de hondonada la pista en el medio, se entierra la rueda y barre el tren de nariz. El avión queda accidentado en el medio de la pista y bueno, no había posibilidad de seguir despegando porque el avión estaba en el medio de la pista. Entonces acá se produce una demora fatal de las cuales tratan de remover el avión que estaba accidentado con la pata de nariz rota. Y en el momento de que empieza a despegar el tercer avión, poner en marcha el tercer avión, se produce el ataque de 3 Harrier, volando exactamente sobre los lugares preestablecidos que ellos ya sabían, porque después el ataque digamos, por los lugares donde pasaron los Kelper que estaban en Prado del Ganso, después del 1 de mayo se le descubre, digamos, que tenían croquis de la artillería antiaérea y de la posición de los aviones. Inclusive este avión tenía que destruir los helicópteros que estaban justamente en este lugar. Bueno, en el momento de que está poniendo en marcha el teniente Hukik con 7 mecánicos abajo, se produce el bombardeo donde sufre un impacto directo con una bomba de submunición en el avión de Hukik, matando al piloto. En el momento 5 suboficiales, luego fallecen 2 en el camino a Puerto Argentino y más o menos unos 20 heridos, que era toda gente que estaba ayudando a poner en marcha los aviones. Bueno, esto fue la demora fatal, digamos, por el hecho del avión accidentado, que lamentablemente nos costó la vida de un piloto con 7 mecánicos. Bueno, durante el 1 de mayo se producen los primeros escarceos de combate aéreo, de los cuales en las primeras horas de la mañana no había mucha nubosidad. Normalmente los aviones Mirage, los interceptores, tenían su mejor rango de maniobrabilidad, estaba en una altura superior a la de los Harrier, y bueno, se producen los primeros cruces, escarceos, pero bueno, ni los Mirage bajaban ni los Harrier subían. Entonces hay unas visualizaciones, pero había mucha nubosidad bueno, no se produce, digamos, ningún combate cerrado, digamos. Ya avanzada la tarde, se detecta por el norte de Malvinas una avanzada porque en realidad la flota estaba nomás al norte, una avanzada de la flota y donde se ordena la salida de una escuadrilla de Canberra. Y eso hay que decirlo con todas las palabras. El Canberra no era un avión para batir objetivos navales. De hecho, es la única misión que hicieron, que fue el 1 de mayo, y recién a partir del 26 de mayo se los utiliza como bombarderos estratégicos, o sea, bombardeo nocturno, que era su principal función. Es derribar un Canberra donde fallecen el piloto y el navegante, el primer teniente de Ibáñez y el Mario Hipólito González. Posteriormente, procedente del Río Grande, dentro de las salidas que hay, digamos, durante todo el día, especialmente de cobertura de defensiva, se ordena salir 2 Dagger, uno al mando del capitán Rode como jefe de sección y el primer teniente Ardiles. El jefe del jefe de sección tiene un problema a la puesta en marcha. Bueno, se le da la orden de salir solo, aunque la mínima unidad de combate eran 2 aviones, pero finalmente sale solo. Se enfrenta con una patrulla de combate de Harrier y en combate desigual lo derriban con un misil infrarrojo, cayendo en la isla Bougainville. Ya por la tarde también se produce un combate aéreo entre 2 Harrier y 2 M3, sección al mando del capitán García Cuerva y el primer teniente Perona. Entran en combate, es derribado el primer teniente Perona, se logra eyectar con
en forma exitosa, aunque vino un poco vapuleado, llega a la parte de tierra, digamos, de Malvinas, mientras que, digamos, con todos los escarceos del capitán García Cuerva se queda sin combustible y pide aterrizar en Malvinas. Nosotros teníamos dentro de la BAM Malvina el SCAT, era la que comandaba todas las alertas y de hecho la autorización de fuego a los demás, a toda la batería que estaban dentro del perímetro de Malvinas. Pero dada mala suerte también, el avión viene desde el oeste, digamos, haciendo esta trayectoria sobre Puerto Argentino, y acá había una serie de tropas destacadas, especialmente del ejército, que tenían cañones antiaéreos. Y bueno, esto es unas cuestiones que tenemos que aprender porque especialmente todo lo que era personal de tropa no conocía ni los aviones argentinos ni los aviones británicos. Para ellos eran avión que volaba, era avión enemigo. Es así que, bueno, es lo que se llama el principio de simpatía de fuego. Empezaron a tirarle primero uno, después otro y finalmente le tiraron con todo. Capitán García Cuerva alcanza a decir que me están tirando y el avión es derribado y cae en el sector de Hooker Point, digamos, cerca de este punto, cerca de la playa. Bueno, una de las lecciones que tenemos que aprender sobre especialmente las operaciones conjuntas, de conocer el material con que se está volando, porque tuvimos muchísimas novedades sobre el transcurso de la guerra. El 1 de mayo, el teniente Címbaro aterriza con un Pucará en la base Malvinas, que venía, digamos, ya haciendo repliegue, con el motor bombeado, donde tenía un disparo de 7.62 a la cámara de combustión. Durante la guerra, mediados de mayo más o menos, Bahía Fox, se hace una entrega por lanzamiento, o sea, un Hércules que viene en vuelo y a través de portalón trasero va lanzando los contenedores que se llama S-22 en forma con paracaídas para que traía armamento, comida y todo lo demás. Pese a que estaban los gente de Fuerza Aérea, el avión también le tiraron, estas cuestiones que pasan, pero bueno, el tema de la indisciplina de fuego hay que tenerlo bien, especialmente para los aviones, tenemos que tenerla bien claro. Por la tarde se desprende una pequeña flota de la parte principal, un destructor con 2 fragatas que empiezan a cañonar, a hacer bombardeo naval sobre las instalaciones o sobre las posiciones de la base aérea militar Malvinas. Inmediatamente se da la novedad a la Fuerza Aérea Sur, despacha una escuadrilla de 3 aviones M5 procedentes de San Julián. Acá tenemos uno de los integrantes, de las cuales hacen un rodeo por el norte y sobre el sector sur del aeropuerto de la península, atacan de atrás para adelante, o sea, de la popa hacia la proa, a las tres embarcaciones. En ese momento acá estaba una gran cantidad de testigos presenciales, porque todos estaban mirando, digamos, dónde estaban los barcos. Así que hay un montón de gente que ve el ataque, donde se ve perfectamente la explosión de una bomba en el buque mayor. Y luego inmediatamente se retiran mar adentro con rumbo sur, de los cuales el destructor sale con menos velocidad, y a la noche una cosa extraña, la ROA que tenía la red de observadores aéreos notifica de que en dirección de donde se habían dirigido los barcos se ven explosiones que se reflejan con la luminosidad baja en el horizonte, cosa que es muy extraña. Acá es todo un tema debido a que los británicos acusan daños menores en los 3 barcos, en el destructor Glenmorgan y las tres fragatas. Hay muchas dudas sobre este tema, porque evidentemente, y hay muchos testigos de que el barco salió mucho más vapuleado de lo que dicen los británicos. Una de las tantas cuestiones que, digamos, a no tener información fidedigna,
cruzamiento de información, generalmente hay todas estas cuestiones. Bueno, 1 de mayo. Ataque a objetivos terrestres y navales. Ya pasamos, digamos, a partir del 1 de mayo se produce un impasse donde el área de Malvinas tiene muy mala meteorología, y digamos que limita a los aviones británicos y los nuestros también, pero no por eso se producen hechos importantes. El 2 de mayo se hunde la tragedia del crucero General Belgrano, donde mueren 343 marinos argentinos. El 4 de mayo la aviación naval hunde al destructor Sheffield, destructor 42. Y el 9 de mayo, con una fuerza que se había desprendido también por el norte, ese día volamos, nos tocó volar a nosotros, yo volé, digamos, el 9 de mayo, pero la verdad, la meteorología sobre Malvinas era realmente terrible. Los Dagger no tenían ningún tipo de navegador autónomo, o sea, era todo horario y, digamos, descenso, digamos, por supuesto, con el apoyo del radar Malvinas. Ese día el radar Malvinas habían bajado la antena porque tiene una limitación de viento, porque la puede volcar la antena, y con una determinada cantidad de intensidad de viento tienen que bajar la antena. O sea que no estaba funcionando, o sea, no teníamos comunicación, empezamos el descenso, lluvia, turbulencia, 4 aviones. Realmente el jefe de escuadrilla dijo, acá no vamos, y nos volvimos. No fue el caso de los A4C, que de 4 aviones, por fallas técnicas en el reabastecimiento quedaron 2, el teniente Casco y el alférez Farías. El A4C tenía navegador autónomo, tenía un Omega y tenía radioaltímetro, cosa muy importante, digamos, para un avión de combate. Ellos logran hacer contacto con el agua en el norte de Malvinas, pero ellos avisan, nosotros los escuchamos a través del avión, el avión que nos retransmitía la comunicación, y luego de unos instantes no se escuchan más, y bueno, después de la guerra, digamos, ellos entran en la playa, las primeras estribaciones de la parte continental de Malvinas. Evidentemente no tuvieron visibilidad y bueno, se estrellaron los dos contra las primeras estribaciones de Malvinas en el norte. Primer teniente Casco y el alférez Farías. Pasamos al ataque de la destructor Glasgow del 12 de mayo. Acá con esta fuerza que venía también del norte, por el norte, se despachan 2 escuadrillas de A4B, de las cuales la primera de los 4 aviones sufre un fenómeno que nosotros teníamos total desconocimiento, que era el efecto de salinización en el parabrisas, que nosotros no lo conocíamos. O sea, el hecho de que la espuma de mar se va levantando, las pequeñas gotas de mar se empiezan a depositar y prácticamente queda una película blanca, digamos, sobre el parabrisas. Una cosa terrible para un piloto de combate que no pueda ver el blanco. Es así que la primera escuadrilla, 2 pilotos, 2 aviones son derribados por misiles Seawolf, misiles de corto alcance, el teniente Ibarlucea y el teniente Niboli, y el jefe de escuadrilla, haciendo una maniobra evasiva, evidentemente sobreinclina el avión y por el efecto de la visibilidad, toca con un plano en el agua y bueno, se estrella en el mar. Solamente volvió un avión de esa escuadrilla. La segunda escuadrilla, el teniente Raraz, dentro de los 4 que quedaban, logra hacer impacto en el destructor Glasgow con una bomba MK-17 de 1000 libras, que nosotros la llamábamos cariñosamente la bombola, porque era una bomba que no era ni una bola ni una bomba. Pero la bombola era muy popular, digamos, entre las cosas. Ustedes imagínense esa masa de 500 kilos lanzada a 1000 kilómetros por hora, la masa que tiene o que le puede afectar en un barco. Total es que esa bomba se inserta en la línea de flotación y, digamos, sin pena ni gloria, traspasa todos los paneles del destructor y sale por el otro lado, sin explotar. Pero le produce 2 agujeros, 2 rumbos,
de las cuales empieza a entrar agua y no lo pueden parar en el momento. Ese destructor lo relegan a una segunda línea y luego de una semana, sin pena ni gloria, se vuelve para Gran Bretaña a su apostadero. Segunda fragata 42 que perdían los británicos ya nomás en el 12 de mayo. Pasamos a la batalla de San Carlos para dar, digamos, los pequeños hitos, digamos, de todas estas cuestiones. Alrededor de 18 barcos más los ferries se destacan, digamos, en el brazo de San Carlos y dejan una línea defensiva de fragatas misilísticas sobre el canal San Carlos. Esto es interesante y importante, por lo menos para nosotros. Nosotros veníamos, ya vamos a ver el perfil de vuelo, veníamos toda esta parte rasante, pero en ese momento no teníamos dato de inteligencia donde realmente estaba el desembarco. Y nosotros atacamos al piquete radar que estaba en el canal San Carlos, porque no sabíamos. O sea, perdimos lastimosamente la oportunidad, digamos, de ir al corazón de la flota donde estaban los buques de desembarco. Las rutas de aproximación más o menos eran en este sentido. Estas, digamos, de San Julián, de Río Grande, porque los Mirage no tenían otra posibilidad de ser directo. Podían hacer los A4 algún tipo de navegación de desvío, pero era trataban de tener la menor exposición posible. Los Sea Harrier tenían información de los chilenos, porque los chilenos pasaban información, porque tenían un radar en Punta Arenas y todo lo que podían detectar lo pasaban en tiempo real a la flota, o sea que los Sea Harrier más o menos nos estaban esperando. Y se ponían en circuito de espera, más o menos sobre la isla Gran Malvina, esperando que pasáramos, porque sabían que veníamos rasantes. Bueno, algunas pasaban y otras no pasaban. Este es el perfil que nosotros llamamos descenso lóbulo radar. En el caso del Mirage estábamos aproximadamente en 25.000 pies, que hacíamos la navegación de crucero, y aproximadamente unas 220 millas empezamos lo que llamamos un descenso escalonado sobre el perfil teórico de un lóbulo radar de una fragata que estuviera sentada en el canal San Carlos. De hecho, a las 100 millas, más o menos unos 180 kilómetros antes de Malvinas, ya estábamos rasantes, y en el caso nuestro íbamos con todo motor a pleno y lo que dé la velocidad. Bueno, 21 de mayo, ahí empieza, digamos, ya a atacar tanto la Armada como la Fuerza Aérea. El hundimiento de la fragata Arden, inicialmente la atacan una escuadrilla de M5 que tira las bombas sin explotar, no le explotan. Posteriormente un A4 solitario que le tira también una MK-17 y finalmente cuando la fragata que ya venía más o menos vapuleada, que se quería refugiar en el brazo San Carlos, donde estaba el resto de la flota, sufre el ataque de una escuadrilla, de 2 escuadrillas de A4Q aeronavales que la terminan de hundir y la mandan al fondo del canal San Carlos. Ya teníamos información de que algo pasaba con las bombas y ya se empezó a trabajar en realidad desde los primeros días de mayo, porque evidentemente teníamos problemas especialmente con la MK-17, la bombola, que ya vamos a ver, hay un gran número de bombas que impactaron y que no explotaron. Teníamos problemas con la espoleta que se quebraba en el momento del impacto y porque no estaba armada, porque tenía espoletas, las espoletas estaban seteadas a su mínimo tiempo disponible, que eran 3 segundos. El avión tiraba tan bajo que el tiempo de vuelo de la bomba estaba siempre inferior a los 3 segundos. Por eso la bomba, la espoleta no se armaba porque necesitaba 3 segundos. 3 segundos significaba tirarla mucho más alto y de hecho mucho más expuesto al fuego antiaéreo enemigo. Acá se empieza a trabajar, pero no sobre la bombola, sino
sobre las bombas de 250 kilos de fabricación española, las BR, de los cuales teníamos la misma bomba con dos tipos de cola. Una de cola lisa, que se podía largar en ataque directo, y una con la cola frenada, que desplegaba un paracaídas frenado para posibilitar la separación segura entre la bomba y el avión. Estas dos bombas tienen modificaciones. En el caso de la bomba lisa, trabajó Citefa, trabajó la fábrica de pólvora Fray Luis Bertrán, y en el Citefa, en el maquinado de las nuevas espoletas, de las cuales se llega a la espoleta Gamma R, una espoleta de cola, que es la que después funcionan, especialmente en la Coventry, en el ataque del 8 de junio. Pero la bombola también seguía en algunos aviones, seguía dando, bueno, la mayoría de las veces hemos pegado unos fierrazos a los barcos, pero con poca suerte. El 21 de mayo se estrenan la modificación de la espoleta con frenado paracaídas, que se la bautiza como Quema, Capa Eco Malvinas Argentinas, de los cuales se reduce el tiempo de armado a 2 segundos y se le introduce la autoexplosión a los 3 segundos. Esto que se supo después de la guerra, después cuando se empezaron a estudiar las bitácoras de los buques, el 21 de mayo, dos M5 atacan a la fragata Brilliant, donde, de acuerdo con la bitácora, la zona a donde explota, evidentemente la bomba explota en vuelo, la dejan literalmente como un colador. La zona, o sea, que es la parte de la popa, o sea, la superestructura, donde tenía lanzador de misiles, el radar, una serie, eran todos pequeños impactos, pero evidentemente la deflagración de una bomba que explota en vuelo le produjo, por lo menos, que saliera fuera operativa la fragata. Ahí tienen, dentro del círculo rojo, un avión M5 al mando del capitán Mir González, atacando el buque de desembarco Fearless. Evidentemente está tomado de otro barco con un camarógrafo inglés, pero para que se dé una idea más o menos a la altura de donde estamos volando, como para tratar de hacer daño en el lanzamiento de la bomba. Ahí tienen el bombazo que digamos, atravesó, le hizo un tajo, digamos, en el costado, porque atacaron en sentido de avance de una bomba MKB-17 que no explotó. Bueno, llegamos al 23 de mayo, el ataque de la fragata Antílope, que, bueno, entiendo que todavía mantenemos una pequeña controversia con la Armada en referente de que también la fragata Antílope fue atacada por el teniente de navío Benítez con 2 bombas MK-82 con pétalos de Naquey. Yo le digo el relato y las cuestiones que hemos investigado nosotros, sin desmerecer, por supuesto, cualquier tipo de mérito. El teniente Guadagnini es la que enfrenta la fragata Antílope, le pegan en el plano derecho, en la parte de aproximación, pero a último momento el avión pierde totalmente el control, pero alcanza a lanzar la bomba que pega, digamos, en un costado del buque, produciéndole, y el avión se estrella contra una de las antenas del barco, y bueno, ahí digamos que se ve el agujero. De acuerdo con la información inglesa, digamos, y la oral que en este momento, el barco se ordena la evacuación debido a que tenía bombas en su interior, y 2 expertos en explosivos son las que tratan de desarmar una bomba. De acuerdo con la información británica, la bomba que desarman es una bomba de 500 kilos, de 1000 libras, de 500 kilos. O sea, la bomba del teniente Guadagnini. Esa es la versión que tenemos nosotros. Llegamos al 25 de mayo con el hundimiento del destructor Coventry, un destructor tipo 42. Acá se producen 2 hechos importantes. Uno, la Armada, que
digamos, en ese momento, en ese mismo día hunde el portacontenedores Atlantic Conveyor, donde, aparte de todos los pertrechos de guerra, traían en el orden de 12 helicópteros, 3 Chinook y los helicópteros Wessex, más los Lynx, que se iban a utilizar justamente para movilizar toda la tropa desde San Carlos hasta la puerta, las proximidades de Puerto Argentino para el asalto final. Bueno, las pretensiones de los británicos se hunden con el barco, los muchachos tienen que caminar, y en todo caso se le ocurrió una idea peor todavía, que fue de acercar la Guardia Galesa por el sur, con 2 buques de desembarco que ya vamos a ver el 8 de junio. Ahí tienen una foto, increíblemente la sangre fría que tuvo el fotógrafo británico, porque estos aviones están prácticamente en posición de tiro, o sea, prácticamente lanzando la bomba. Cuestión que le impactan 2 bombas de 250 kilos, con las epoletas modificadas, le explota y en 20 minutos da una vuelta de campana y el destructor se hunde. Acá se produce una maniobra desafortunada entre el destructor Coventry y la fragata Broadsworth, porque dentro de sus maniobras de combate, digamos, se enfrentan, o sea, pasan y la fragata y el destructor Coventry le hace sombra a la fragata Broadsworth, que era el que tenía los misiles aptos, los misiles Seawolf de corto alcance para poder repeler el ataque. Cuestión que se produce esa sombra, fue un hecho fortuito, y no puede disparar la fragata Broadsworth, y bueno, y se produce el hundimiento de la Coventry. Esta es una bomba de la primera escuadrilla que llevaba el capitán Carballo, que todavía insistía con la bomba MK-17. Flor de Fierrazo le pega a la parte de la popa del buque, le rebana limpio la nariz de un helicóptero de exploración. Era interesante el comportamiento a veces de esas bombas, porque a veces hacían patito, pegaban en la estructura y a veces hasta pasaban por encima del barco. O sea, fíjense la masa, digamos, del peso de la bomba, donde bueno, tenía, de acuerdo a la altura que estaban lanzadas, era cómo tenía su comportamiento. Bueno, no solo blancos navales, tuvo que la Fuerza Aérea en las órdenes fragmentarias en esos momentos. Acá ven un depósito de munición que fue bombardeado por los A4B de día y por los Canberra de noche. Bueno, justo le dieron un depósito de munición que provocó ahí un gran incendio. Estas son ya cifras consolidadas. La batalla de San Carlos del 21 al 29 de mayo, ¿cuál fue el saldo de la Fuerza Aérea? 477 salidas, de las cuales 431 fueron del continente y 46 de Malvinas. En total, 227 salidas en combate, 19 aviones perdidos y 10 pilotos fallecidos. El esfuerzo de la Fuerza Aérea. Acá del 21 de mayo al día 26, eso coincide en varios autores británicos, digamos, que lo hicieron después de la guerra, por supuesto. Durante ese lapso, digamos, evidentemente el gabinete de guerra de la señora Thatcher se había puesto un poco nervioso porque ya habían pasado 6 días y no habían tenido ningún triunfo rimbombante, porque todas las tropas estaban desembarcados en San Carlos. Es por eso de que ordenan a una unidad de ejército, el regimiento de 2 de paracaidistas, una unidad de ejército, que avance sobre el istmo de Darwin para tomar, digamos, la base Cóndor, que en realidad, y eso es coincidente en todos los autores, no era ningún objetivo estratégico, no tenía demasiada importancia. La mayoría de los Pucará estaban operando ya de las Malvinas. O sea que era relativo, digamos, la cuestión. Pero bueno, necesitaban un triunfo, digamos, lo más cercano posible. Y así es que desplazan 4 compañías del regimiento 2 de Para. Esto es muy poquita distancia, fíjese la escala, ¿no?
Cuestión que acá en un caserío llamado Boca House, acá 2 subtenientes del ejército, cadetes de 4º año, detienen casi por 24 horas a 2 compañías comandadas por mayores británicas. Eran gente del Regimiento de Infantería 25 y del escuadrón de comandos. En definitiva, acá hay unas pequeñas elevaciones, de los cuales, digamos, en la medida que bajan esas pequeñas elevaciones, es donde ya se produce los primeros encuentros con la defensa de la Van Cóndor. Acá se encontraba acantonado el Regimiento de Infantería 12, que era la reserva, que digamos que no iba a combatir en Malvinas, y que fue el primero que combatió, digamos, porque se creía que, bueno, que los combates se iban a librar dentro de lo que era Puerto Argentino, por un desembarco, lo que sea. Entonces desplazaron la reserva relativamente lejos, pero al final eran los más cercanos al desembarco de San Carlos. Acá cuando baja las elevaciones es cuando empiezan la artillería antiaérea, que hasta el momento había sido antiaérea, la de 35 milímetros, la de 20, empieza a tirar directamente, hace fuego terrestre contra las primeras avanzadas de los británicos. Y que bueno, que finalmente logran cercar, digamos, a la base Cóndor hasta el día 29 que se produce la capitulación. Durante ese combate aparecen varios ingenios de nuestros mecánicos. Es una cuetera de Pucará que está puesta sobre un tobogán. Aunque parezca mentira, también se le podía dar inclinación para dar el alcance. Bueno, pero fue el ingenio de los mecánicos de Pucará, digamos, y lo mismo que el tractor misilístico, que le llamaban el tractor misilístico, también con una cuetera Lau. Acá toda la gente de la base Cóndor, inclusive con pilotos que ya no tenían material aéreo para volar, desde el primero hasta el último, inclusive los soldados conscriptos, mecánicos, todos se prestaron a la defensa terrestre hasta el último día, digamos, que fue, digamos, decidida la capitulación. Durante todo ese avance, ahí sí hay operaciones conjuntas, en conjunto con Ejército, los aviones operando desde Malvinas, y el Pucará ahí demuestra ya toda su valía como avión de ataque al suelo, destruyendo también, comprobándose como un muy buen cazahelicópteros. Derriban 2 helicópteros, uno lo derriban y el otro, digamos, quedan asentados con daños que posteriormente lo recuperan. Pero más que todo es el fuego de cohetes contra las posiciones de avanzada del Regimiento 2 Para que venían avanzando. Acá tenemos una baja, que era el teniente Jiménez, que luego de atacar las posiciones defensivas de los regimientos, del Regimiento 2 de Para, hace una salida por el norte, entra en niebla y se estrella contra una de las elevaciones al no tener visibilidad. Posteriormente aparece el cuerpo después de la guerra. Los Pucará terminan realizando 317 horas de vuelo, unas 186 salidas durante toda la parte caliente de lo que fue la batalla de San Carlos. La operación conjunta que se realiza con el Ejército se hace de modo de marcación de blancos. Ellos tiraban con los obuses de 105 con munición fumígena y marcan la línea de no fuego, y de ahí en adelante los Pucará podían estar seguros que si tiraban no iban a pegar a tropa amiga. Pasamos al 30 de mayo con el Invencible, una de las pocas operaciones conjuntas que se realiza con la Armada, de los cuales
como ustedes saben, habían venido solamente en los Super Étendard 5 misiles Exocet, 2 se habían tirado contra la Sheffield, 2 con la Tactical Conveyor, quedaba uno solo. Tal que se decide atacar al corazón directo de la flota en una navegación sobre el sur con una sección de Super Étendard con el único misil que quedaba y una escuadrilla de 4 aviones A4C que tenían, por supuesto, reabastecimiento en vuelo. Tenían el termo de oxígeno era de más capacidad que el de la 4B, tenía 10 litros, el del B tenía 5. Total que se decide hacer una salida conjunto a partir de Río Grande, donde realizan un tramo de crucero hasta el punto de reabastecimiento de los 2 reabastecedores que reabastecen combustible a full, hasta el punto inicial donde son lanzados adelante los aviones Super Étendard y atrás la escuadrilla de 4C. Acá es importante mencionar de que los 2 jefes de escuadrillas fueron voluntarios. O sea, se pidieron voluntarios, primer teniente Vázquez, primer teniente Ureta, y ellos estuvieron autorizados a elegir sus numerales. De manera de que, ustedes imagínense, digamos, esto, fíjense la escala, ¿no es cierto? Pero digamos, en estas zonas, un problema en el avión, una tosida, un problema en el motor, ¿quién vaya a saber quién lo iba a rescatar, digamos, en ese punto, ¿no? Por supuesto. O sea, evidentemente para todos los integrantes de esta misión era altamente riesgosa, aparte se iban a meter en la boca del lobo, en el corazón de la flota. Cuestión de que, digamos, en la navegación desde el punto inicial hacia el objetivo, los Super Étendard hacían levantadas parciales, donde hacían el barrido de radar para localizar los blancos, y más o menos en distancia de tiro detectan un blanco grande, de los cuales es lanzado el Exocet, y detrás los aviones A4C siguieron la estela del misil. Próximos a menos de 10 millas, derriban al jefe de escuadrilla, al primer teniente Vázquez, y posteriormente, ya casi llegando al objetivo, al primer teniente Omar Jesús Castillo. Sobreviviendo el primer teniente Ureta y el alférez Isaac, que hacen un escape por derecha, hasta por izquierda, hasta reunirse con el reabastecedor y posteriormente regresar a Río Grande. Acá la posición de la Fuerza Aérea es única y es categórica. El 30 de mayo se atacó con un misil Exocet y con una escuadrilla de 4C al portaaviones Invencible. Es el relato, es lo que figura en el libro y de ahí no se mueve. Tenemos 2 testigos calificados, que fueron los jefes de escuadrilla, más un piloto que integraba la escuadrilla, donde se los interroga por separado y los 2 hicieron el mismo dibujo, el dibujo de un portaaviones. El relato británico fue cambiando con el tiempo, porque primero dijeron de que le habían tirado al Tactical Conveyor que estaba humeando, luego que fue atacado otra fragata, un destructor, no sé cuál era, pero fue cambiando, digamos, con el tiempo. Acá nosotros no tenemos duda, tenemos gracias a Dios, los testigos vivos que contaron, que describieron la forma del portaaviones, o sea que para nosotros no hay ninguna duda. Sospechosamente, bueno, el Invencible tiene 166 días de permanencia en el mar, de los cuales en ese tiempo había batido el récord de permanencia que lo mantenía el portaaviones Eisenhower. Hay mucha diferencia, está bien que eran 2 portaaviones, uno nuevo y uno viejo, pero el portaaviones Hermes cuando regresa estaba totalmente oxidado, y el portaaviones Invencible sale sorprendentemente bien mantenido, bien pintado. Son unas dudas que hacen, digamos, suponer varias cuestiones sobre la entidad justamente de esta cuestión. Para nosotros no hay duda, es la que la Fuerza Aérea mantiene y va a mantener
por supuesto lo ha mantenido desde siempre, pero digamos que lo refuerza con estas cuestiones, por más lo que digan los ingleses. Hay diría un exceso de información, de los cuales han mandado cuestiones que el Invencible cambió de turbina en pleno en alta mar, que luego fue desguazado, que fue inspeccionado, que no tenía daños. Bueno, acá todo es posible con la inteligencia británica, que son expertos en estas cuestiones. Ahí tienen un cuadro de Ezequiel Martínez, donde el último reabastecimiento, los superétender reabasteciendo de los casés, combustible, y los integrantes de la heroica escuadrilla Sonda. Luego tenemos dos derribos, el 1 de junio, una de las tantas tareas que se le da a los Hércules. Hubo uno que se llamó marcación de blancos navales, o para las tripulaciones, los famosos vuelos locos. Era un procedimiento muy complicado, pero bueno, era necesario obtener inteligencia de algún modo. Los Hércules se acercaban, digamos, hacia la zona de la flota con 10.000 pies, únicamente con el radar, barriendo a veces con el radar meteorológico y luego con el indicador verde del transponder, cosa que completamente disparatado. Bueno, en el momento que se encendía, digamos, tenían que hacer un descenso de emergencia, volver a máxima velocidad y todo lo demás. Total que el 1 de junio, la fragata Minerva, o destructor Minerva, alerta a una patrulla aérea de combate y lanza una patrulla aérea de combate que primero lanza misiles infrarrojos que provoca el incendio del Hércules, el Tango Charlie 63, y bueno, no contento con digamos que el avión seguía volando, lo rematan con cañones, imposibilitando la supervivencia de la tripulación. El heroico capitán Martel y su tripulación, que es la que fallece en el Tango Charlie 63. El 7 de junio, derribo de un Learjet de la Fuerza Aérea, que estaba haciendo tareas de fotografía aérea y diversión. Ya vamos a ver las operaciones, vamos a hacer una de las típicas. Cuestión que había un destructor 42 que estaba en agua de San Carlos y de ahí lanza un misil Sea-Dart con más de 60.000 pies de alcance, que logra, el misil lo ven, pero vamos, evidentemente la maniobra evasiva no fue suficiente, cuestión que impacta en la cola del Tango 24, falleciendo los tripulantes del Learjet. Llegamos el 8 de junio, Bahía Agradable, donde, como dijimos, los muchachos tuvieron que caminar, o en este caso llevaron 2 buques de desembarco más una fragata, hacia una zona baja, que era Bahía Agradable, para permitir el desembarco de la Guardia Valesa y de ahí ir caminando hasta Puerto Argentino. Cuestión que esto lo ve la red de observadores aéreos y se planifica una salida, una misión a base de 6 escuadrillas, 2 que hacían diversión por el norte, mientras que otras 4 escuadrillas entraban por el sur hacia la zona de Bahía Agradable. Evidentemente en el primer empleo, solamente en el primer empleo, esta maniobra de diversión funciona porque la cuestión era tratar de distraer la caza, digamos, que permanezca en el norte de la isla. Cuestión que las 2 escuadrillas llegan al blanco sin tener absolutamente ningún Sea Harrier que los interceptara. Llegan la escuadrilla de A4 con bombas ya modificadas, con las espoletas Gamma R, impactan en el buque de desembarco del Sir Galahad, que todavía tenía la guardia galesa a bordo. Acá se produce una trampa de muerte porque inmediatamente el buque se incendia y la mayoría de las bajas, 50 y pico de muertos y más de 150 heridos, casi todos por efecto de las quemaduras. El Sir Tristram, el otro buque de desembarco que es impactado por una bomba en la popa, tiene nada más que 2 fallecidos, pero el buque queda fuera de servicio. Mientras que los Dagger atacan a la fragata Plymouth,
no les explotan las bombas, producen incendio, evidentemente la tienen demasiado bajo, le provocan daños de la estructura, cuestión que, bueno, vienen de vuelta hacia San Carlos. Bueno, una foto de un Dagger esperando a Malvinas, en fin, de los mecánicos, son una historia aparte, nuestros mecánicos, realmente un apoyo invalorable. Llegamos al Hércules bombardero. Dentro de las tantas misiones que fue partícipe este avión mundialmente probado en todas sus versiones, bueno, salió la de implementar un Hércules con bombas, de las cuales esta estación que está acá, en realidad es una estación de combustible. Ahí llevan el tanque de combustible, no es un casé, el casé tiene 4 estaciones, los H tienen 2. Y se le hizo un adaptador, de las cuales se le colgó un portabombas múltiples, capaz de llevar en cada plano 6 bombas de 250 kilos. Este avión voló en total 7 salidas operativas durante toda la guerra, de los cuales tuvo participación en el ataque al petrolero British Way, que le salieron las bombas pero no explotaron, el buque quedó fuera de servicio. Y llega al 8 de junio, donde un buque de gran tamaño, petrolero, que va, digamos, no va rodeando, digamos, la parte costera, digamos, digamos, al estrecho de Magallanes, va directamente al Goño Cero, al corazón de la flota. Es avistado por un Boeing 707 que lo viene rastreando de un día antes y evidentemente la derrota que seguía hacia la flota. Cuestión que se ordena la salida de una escuadrilla de Canberra más el Hércules bombardero. Llegan a la posición, guiados por el Boeing 707, se le transmite en todas las frecuencias que disponían, digamos, en ese momento, digamos, de que tiene que cambiar de rumbo, porque si no se le va a atacar. No, silencio de radio. Durante todo ese tiempo que se demora el reconocimiento, se quedan 3 aviones Canberra, se quedan sin combustible, que tienen que volver. Solamente el avión del jefe de escuadrilla queda disponible con poco combustible. Así que finalmente se decide el ataque al buque, ataca el Canberra que quedaba, más el Hércules bombardero. De estas dos, bueno, las bombas pegan con diferente suerte, cuestión que una bomba de 500 kilos y una de 250 kilos se van a una de las bodegas del Hércules. Este petrolero de 220.000 toneladas, 322 metros de largo, era de bandera liberiana. Y hay que tener presente, esto nos enteramos después de la guerra, de que los buques de bandera liberiana pertenecen a la Reserva Estratégica de los Estados Unidos. Inmediatamente que es atacado, el capitán sale al aire, un italiano, Renzo Battagliarini, diciendo de que no le tiren, bueno, toda una serie de cuestiones que, bueno, ahí se le dice que tiene que ir a un puerto argentino, dice que va a poner proa al norte que se dirige a Brasil. El buque es rastreado por 2 días por un Boeing 707 que se comprueba que va hacia a Brasil. Cuestión que llega al puerto de Río de Janeiro, por supuesto no lo dejan entrar porque tenía 2 bombas adentro. Aquí hay unas idas y vueltas sobre el tema del desarme de las bombas, que recién el 14 de junio llegan los expertos en explosivos. Y acá hay una información que se filtra, que es una información valedera, puesto que el receptor, digamos, se filtra a través de la Fuerza Aérea Brasilera. El receptor de esto es el brigadier general Chevalier, que tenía amigos muy personal en la Fuerza Aérea Brasilera, donde los cuales él sabe, o sea, son comisionados oficiales al buque y ven lo que tiene adentro. Yo no tengo mucha idea de lo que es un buque tanque, pero supongo que tendrá espacio para bodega. El tema que
Los oficiales brasileros ven, ellos le dicen lagartas, o sea, orugas, tenía en una de las bodegas, tenía fardas, uniformes, gran cantidad de elementos de primeros auxilios, de sanidad, equipos de comunicaciones, tenía y fundamentalmente una gran cantidad de munición para las fragatas que son las que hacen bombardeo naval. Cuestión que luego, pasado un mes, el armador decide hundir el barco a unos 480 kilómetros de Cabo Frío y al este de más o menos 700 kilómetros de Florianópolis, sin pena ni gloria. Acá sobreviene posteriormente un juicio contra la Argentina, no por el seguro de casco, sino que lo cobraron el seguro de casco, sino por un juicio por lucro cesante del buque en cuestión. El tema es que aparte de la información filtrada, están en los libros, porque esto yo tengo dos fundamentalmente, que es la guerra aérea, la guerra aérea en la Malvinas de Falkland Night War, y otro libro, no me acuerdo bien el nombre en inglés, de las cuales está la lista de los 81 barcos que en alguna parte del mundo prestaron, fueron arrendados para llevar pertrechos de guerra, no todos a Malvinas, por supuesto, sino los diferentes traslados vía marítima que tenían que hacer de Estados Unidos, de la Isla Ascensión, de Gran Bretaña, lo que sea. De lo cual figura el petrolero Hércules, pero figura con una leyenda no contratado por el Reino Unido, cosa muy extraña. Así figura en el libro. De los cuales, bueno, acá está, digamos, este petrolero que se fue al fondo. De hecho, no llevaba combustible porque hubiera hecho un desastre ecológico en las costas de Brasil. No tengo idea, digamos, cómo es el tema, pero evidentemente bodega tenía para algo. Cuestión que, bueno, esa fue la peripecia de nuestro Hércules bombardero. El radar Malvinas, bueno, no salvó muchas vidas de pilotos argentinos, puesto que eran nuestros ojos electrónicos. En todo momento nos daba las posiciones de las patrullas aéreas de combate y de alguna manera también, digamos, asignaba los blancos, hacía una ayuda invalorable en cuanto era la navegación cuando uno tenía pocas referencias. Tiene su bautismo de fuego el 31 de mayo, donde es el primer día que los británicos utilizan el misil antirradar Shrike, facilitado por Estados Unidos. Acá se produce una cuestión fortuita que quizá fue de suerte, que el radar, los operadores primeramente observan un avión que está a cierta distancia en Malvinas haciendo un circuito de espera, pero muy, muy sospechoso, un avión grande, de los cuales también empiezan a sospechar. La cuestión que en la pata de acercamiento, cuando lanza los misiles, el radar justo en ese momento había tenido un corte de emisión, de los cuales el misil sale medio como buscapié. Uno pega más o menos a unos 70 metros, produciendo daños con esquirlas a la pantalla del radar, y otro más de 100 metros que no produce absolutamente ningún daño. El radar estuvo 24 horas nuevamente en servicio porque no sufrió ningún daño importante, sino que se llevaron los repuestos, 24 horas estuvo en servicio. Lo que sí, implementaron sobre la marcha un atenuador comandado de la cabina del radarista, de los cuales podía atenuar la señal o directamente cortarla. Ese comando únicamente se podía hacer en ese momento desde el radar. Cuestión que cuando vienen las posteriores operaciones Blackback con Shrike, se produce una especie de juego de gato y el ratón. En la parte de acercamiento atenuaban la emisión y en la parte de alejamiento la volvían a encender.
no pudieron tirar un solo Strikeman, el único que lo tiraron sobre una batería de ejército, que mata desgraciadamente a sus 3 operadores. Fue el misil directamente a la batería antiaérea que estaba ahí al sur de Puerto Argentino. Bueno, eso fue todo el tema. Búsqueda de rescate en Malvinas. Bueno, rescate en combate hicieron los helicópteros Bell 212, las primeras armas de rescate en combate, procedimientos que no lo tenían hasta el momento estandarizados, sino con experiencias fundamentalmente se dieron sobre estas operaciones de rescate. Rescatan en total a 7 pilotos, de los cuales 5 eran de Fuerza Aérea, 1 de la Armada y un británico, que lo rescatan, digamos, para llevarlo, digamos, a enfermería. Estaban normalmente bastante vapuleados. 45 náufragos de la patrullera Río Iguazú, que es atacada por aviones y Harrier en el seno Chocel, que queda encallada con heridos a bordo. Bueno, son trasladados en Bell 212, inmediatamente los heridos más graves a Puerto Argentino y el resto lo hace replegar a la base Cóndor. Muy bien. Exploración y conocimiento, Escuadrón Fénix. Bueno, ya vimos la parte de radares de lo que era la vigilancia y control del espacio aéreo. Quedaba todo el espacio aéreo marítimo, que bueno, que colaborábamos de alguna manera con la Armada, pero teníamos la vastedad de lo que es el mar argentino. Por lo cual se formó lo que se llamó el Grupo de Exploración y Reconocimiento Aéreo, el GERA, donde a la Fuerza Aérea Sur se le asignó unos sectores donde realizaba exploración visual con medios de dotación. F-27 en la parte de Bahía Blanca, en la parte de Comodoro Rivadavia con F-27, Pucará, con base en Comodoro Rivadavia y Twin Otter. Exploración visual. Salían más o menos a unas 100 y pico de millas, donde de hecho se descubrieron cosas interesantes. Y en la parte sur había un área de reconocimiento del EAR, que en realidad no se utilizó demasiado, pero se habían delimitado los espacios. Y para las áreas costeras, o sea, las más próximas, se formó lo que se llamaban áreas focales, que cada uno tenía su nombre, estaban con base de Trelew, como Rivadavia, Santa Cruz y Río Gallegos, se llamaban Krill, Pacú, Platino y Langosta, y que fundamentalmente acá sí el esfuerzo lo hacían los aviones del Escuadrón Fénix, que también hacían exploraciones, digamos, a más distancia, porque también esto era una cuestión combinada, puesto que se hacía por patrones de exploración, pero fundamentalmente todos los aviones requisados de empresas civiles, que fueron a partir del 29 de abril, con sus tripulaciones desplegadas al sur para realizar estas tareas fundamentalmente de exploración y reconocimiento. Y quedaba la parte de la provincia de Buenos Aires con, como ya lo vimos, digamos, con aviones Pucará en La Plata, Morán Subnier en el 760 en Mar del Plata, y con la capacidad remanente con los biplazas que quedaban en Tandil, de los Dagger, y los biplazas que quedaban en Moreno. De hecho, se produce una interceptación en la costa bonaerense de un avión de la Policía Federal, es decir, funcionó la alerta, digamos, o sea, salió uno con las últimas luces. Y quedaba exploración y reconocimiento lejano con 2 Boeing 707 para explorar todo el mar argentino, todo el mar el Atlántico Sur. Ahí tienen una fotografía del submarino Onyx, que fue sacada por el Tango Charlie 92 el 21 de mayo. No es tanto avistamiento que hubo, digamos, dentro de la plataforma. El Escuadrón Fénix, como dije, aviones civiles, juntamente con los aviones de Fuerza Aérea, que fundamentalmente formaban un grupo de exploración y fundamentalmente diversión, o sea, hacer misiones de engaño que posibilitaran la reacción de
las fuerzas británicas, especialmente de los interceptores. Ahí vemos, en este caso, el Alfa Lima Whiskey, un avión de IPF que se utilizaba como avión oficial de control aerotáctico. Muy útil fue en la guerra, puesto que ahí iba a bordo uno mayor vicecomodoro con poder de veto. O sea, este avión estaba a 40.000 pies entre el continente y Malvinas, pero con un muy buen alcance VHF. Aparte tenía un equipo de VHF codificado que estaba hablando permanente con radar Malvinas. Como las escuadrillas se acercaban a muy bajo nivel, probablemente en algún momento escuchábamos el radar Malvinas, pero no podíamos, la mayoría de veces no teníamos recepción. Este avión posibilitó de que nos daba en tiempo real todos los peligros que teníamos alrededor de las misiones, y fundamentalmente por situación táctica el oficial que iba arriba tenía poder de veto, o sea, le hacía volver a las escuadrillas en caso de que se comprobara una situación táctica desfavorable. Aquí vemos el despliegue del Escuadrón Fénix, no lo van a ver, pero bueno, está muy chiquito, digamos, pero acá están todas las matrículas de los aviones civiles junto con los militares que estuvieron desplegados, digamos, desde Palomar hasta el último, hasta Río Grande, que cumplían tareas de diversión y exploración de reconocimiento primordialmente. Por supuesto que, aparte de eso, hacían transporte de personal, transporte de material, heridos, toda cuestión que saliera, que se precisara un avión liviano y rápido, para los cuales el Escuadrón Fénix siempre estaba atento a cualquier requerimiento. Puente de Malvinas. Acá vamos a ver algunas cifras que están consolidadas. Esto es del 2 al 29 de abril. O sea, esto fue el puente aéreo propiamente dicho a Malvinas. 5.008 toneladas, 9.215 pasajeros, 359 aterrizajes en Malvinas, de los cuales 93 correspondieron a la empresa, aviones de la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral. O sea, había 2 aviones de Aerolíneas Argentinas, 2 Boeing 737-100 y un BAC 111 de la empresa Austral que colaboraron en el puente aéreo. Desde el 1 de mayo al 13 de junio, o sea, justo en la parte del conflicto, 434 toneladas, 514 PACs, 264 heridos. De las 74 salidas previstas se efectuaron 61 y se cumplieron 33. Acá es importante destacar de que había muchas veces los Hércules iban a Malvinas, pero o estaban bombardeando el aeropuerto, o había buques que estaban en la proximidad, o había PAC, lo que se llamaba situación táctica desfavorable, así que los hacían volver. En realidad cumplimos en total 33 vuelos cumplidos hacia Malvinas. Esto es el esfuerzo total, digamos, del 1 de abril al 29 de junio, incluido el repliegue de todos los medios. Esto estamos hablando de no solo vuelos a Malvinas, sino vuelos troncales, o sea, vuelos hechos dentro del continente con todos los aviones. En total el esfuerzo es 9.910 toneladas y 51.378 pasajeros. Un montón. Bombardeo nocturno con Canberra, dijimos a partir del 26 de junio se lo utiliza como bombardeo estratégico. Ahí tienen, en los últimos días de la guerra, tienen un papel importante porque se lo utiliza como bombardeo nocturno. No hay todas las informaciones inglesas hasta ese momento, hasta el 26, la capacidad de bombardeo nocturno no existía para los británicos y bueno, se llevan una sorpresa cuando ven llegar los bombarderos Canberra. Montequén, Sapper Hill, todos lugares que estaban próximos a los demás. Redes observadores del aire, la ROA, era como dije, nuestros vigías. Había una red que dependía directamente de la Van Cóndor, que es los que están en amarillo. Después hay un puesto que tuvo que ser trasladado por situación táctica. Y luego la ROA de la Van Malvinas, donde inicialmente había 9 puestos desplegados.
Este puesto tenía un personal civil, normalmente radioaficionado, que había sido entrenado en las bases aéreas que ya tenían cursos establecidos, de los cuales por HF, mediante un sistema codificado, daban cuenta de si tenían un movimiento aéreo, más o menos con qué rumbo llevaba, más o menos velocidad, qué tipo de avión era, más o menos cómo se calculaba la altitud, etc. De estos 9 puestos, durante el mes de abril iniciales, se tienen que replegar 2, debido a las extremas condiciones meteorológicas, porque imagínense, esto estaba en los lugares elevados, y digamos el viento, el frío, bueno, era prácticamente imposible de aguantar. Entonces quedan 7 puestos. A partir del 1 de mayo, el brigadier Castellano, que era el responsable del componente aéreo Malvinas, por la situación jurídica que significaba tener civiles en la ROA, ordena que sean reemplazados por personal militar. Se reemplazaron todos por personal militar con oficiales, con excepción del MAIC 7, que directamente 2 personajes, llamados Julio Rotea y Terciano Sampieri, uno falleció ya, directamente se negaron a abandonar el puesto. Acá nos quedamos. La Fuerza Aérea nos dejó acá no nos movemos. Cayeron prisioneros, por suerte no tuvieron ningún problema, pero bueno, fueron los 2 condecorados con la medalla al valor en combate. La ROA de la BAM Malvinas prácticamente estaba sobre los puntos muertos del radar, porque acá había un radar, pero sobre la BAM Cóndor no había radar. Tenían un radar de artillería que tenía muy corto alcance, pero prácticamente era la alerta temprana que tenía la BAM Cóndor. Todo lo que veían, digamos, era a través de la ROA. Y bueno, y ahí se produce también una alerta el día 4 de mayo que derriban al teniente Taylor, que alertan a la ROA, que entra por el sur, entra por el puesto Biguá, alerta a la ROA y lo derriba la artillería de 35 de la BAM Cóndor. Ahí ven, bueno, esto es una foto antes de la guerra, porque la carpa en ese momento se podía utilizar después del 1 de mayo, la carpa era un llamador, así que directamente se tenían que enterrar en Pozo de Zorro o directamente con las coberturas naturales de las piedras que daban las cosas de Malvinas. Realmente esta gente hay que sacarle el sombrero, yo por lo menos siempre le hago un homenaje porque las cosas, aguantar el de mayor permanencia fueron 17 días. Pero hay que estar ahí adentro, día y noche, atento, había un soldado que se relevaban, que hacían la alerta, expuestos al frío, expuestos a los roedores, porque en Malvinas hay ratas, y que se venían a comer justamente toda la comida que tenían ahí almacenada. Hay que estar, hay que convivir, y realmente esta gente, forzada gente, aguantó durante toda la guerra. Algunos fueron hechos prisioneros, otros se volvieron por propios medios, otros fueron rescatados por los helicópteros, y fundamentalmente la labor de los helicópteros, que eran los que abastecían de elementos, más que todo de baterías frescas, porque eran baterías de auto, de las cuales hacían funcionar los equipos de HF para poder comunicarse. Llevaban víveres, se hacían los relevos, pero bueno, la única manera de llegar era el helicóptero. Bueno, no me voy a extender demasiadas conclusiones, simplemente hacer unas dos reflexiones. Acá uno se explica y uno se pregunta, ¿cuándo se gana una batalla? La BAM Malvinas estuvo asediada desde el 1 de mayo hasta el último día. De hecho, el último avión que derriban, el 13 de junio, que es un Canberra, que estaba bombardeando ahí las inmediaciones de Montequén. Pero el objetivo primordial era cortar ese cordón umbilical que significaba tener una pista en servicio para posibilitar los aterrizajes de los Hércules. No lo pudieron lograr, y esto es obra de toda la gente que estuvo defendiendo la BAM Malvinas, de todas las fuerzas. La BAM Malvinas recibió 207 FOMAS, esto es de Brigadier Destri, que
que llevaba puntualmente el conteo, el jefe de la Malvinas, de todas las bombas. 506.000 libras, 63 arrojadas por bombarderos Vulcan, 144 por aviones Harrier, entre ellas 16 tipos rompepistas y unos 1.200 explosivos. La pista permaneció operable hasta el fin de la lucha. Dicho por el coronel Jonathan Alford, analista británico, vicerrector del Estudio Estratégico de Londres, dice: lo que nos produjo una enorme conmoción fue saber que los argentinos habían volado con sus Hércules a Puerto Stylen hasta el último día del conflicto. Y de hecho, el último avión que salió de Malvinas fue la noche del 13 de junio, horas antes de la capitulación. Estas son cifras ya consolidadas que van a salir en el libro ahora próximo a publicarse, si Dios quiere, para agosto. Total de salidas, 1.815 salidas operativas. Estamos hablando de salida operativa del 1 de mayo al 14 de junio. 1.573 del continente y 242 de Malvinas. Salidas de combate, 627 de continente, 85 de Malvinas, total 712. Horas de vuelo, este número ya no es tan exacto porque no tenemos documentación, porque en respaldatoria. Nosotros la que pudimos cotejar con los elementos que tenemos son 11.000 horas, el esfuerzo total, pero se calcula que podíamos llegar a las 13.000. 4.622 horas de vuelo sí están cotejadas porque las 1.815 fragmentarias están puestas una a una en el libro. Porcentaje de llegada de objetivos materiales sobre salidas cumplida el 62%. Y acá es importante señalarles que no todas las salidas de combate eran de ataque a objetivos navales ni terrestres. Había salidas que eran, por ejemplo, de cobertura aérea defensiva, de sombrilla aérea. Ese avión llegó al blanco, pero a veces entraba en combate, otras no, pero digamos llegaba. Esto está tomado exclusivamente con los aviones que fueron, o sea, que tenían ordenados blancos de objetivos materiales, objetivos terrestres, objetivos navales. 62% de los aviones que llegaron al blanco, o sea que lograron por lo menos hacer el lanzamiento de la bomba. Bueno, esto es unas citas del almirante Woodward, que no era cualquier persona, sino que nada más y nada menos que el responsable de recuperar las Malvinas para la corona británica. El esquema ya claro, la guerra había convertido en aquella etapa una lucha por el premio de Royal Navy y la Fuerza Aérea. ¿Quién iba ganando hasta el momento? Me temo que no éramos nosotros, el 25 de mayo, luego del hundimiento de la Coventry. Y luego, a raíz del tema de la falla de las bombas, perdimos el Sheffield, el Coventry, el Arden, el Antílope, el Atlantic Bay y el Sir Galahad. Si las bombas de los argentinos hubieran tenido los detonadores en condiciones para el ataque vuelo rasante, con seguridad habríamos perdido el Antrim, el Plymouth, el Argonaut, el Brosworth y el Glasgow. Y realmente fuimos afortunados de que la Grand Morgan y la Brilliant continuaban todavía a flote a mediados de junio. Están cotejadas y con información británica, en total fueron 16 bombas que impactaron en los buques y no explotaron. Están cotejadas, están una por una. Bueno, son cuestiones que pasaron en la guerra. Hubiera sido diferente la historia si hubiera funcionado, como otras cuestiones que han pasado en la guerra y no pasaron, digamos. Simplemente, bueno, yo termino con estos nuestros 55 héroes, que son nuestro norte en lo que cuanto a lo que significa Malvinas para nosotros, especialmente para los veteranos de guerra. Si les parece...